Y ahora, bueno, como ya vieron en la clase, ¿cierto? De PKU, esta es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, o sea que quiere decir que necesita de alelos defectuosos o mutados de ambos padres para que pueda manifestarse la enfermedad. Se produce por el déficit de la actividad de la fenilalanina hidroxilasa, que produce entonces, o sea, este defecto enzimático se va a reflejar en elevación de los niveles plasmáticos de fenilalanina. Tenemos estas incidencias descritas en Chile. El tratamiento entonces consiste, ¿cierto? Como lo vieron en las clases, en dieta restringida en fenilalanina de por vida y, y gracias a todos los programas de tratamiento y seguimiento y pesquisa, por supuesto, la mayoría de las mujeres PKU tienen una vida normal y por lo tanto la planificación familiar es un tema importante porque se sabe que niveles elevados de fenilalanina tienen un reconocido efecto teratogénico en el desarrollo fetal. ¿Ya? Ustedes conocen, eso sí, tasas reales de embarazo en este grupo de mujeres, o esta población en particular. El síndrome entonces de fenilketonuria materno, que lo abreviamos así, PKUM, se refiere al potencial efecto teratogénico de la fenilalanina sobre el feto de una mujer con PKU. Entonces, esto no tiene que ver con que el hijo de esta mamá herede el PKU, ya, sino que se debe exclusivamente al efecto de la fenilalanina materna, o sea, de la fenilalanina elevada en la sangre materna, que va a tener un efecto teratogénico sobre su hijo, el feto en gestación. Las primeras descripciones fueron cerca de los años 60, después en los 80 ya se describieron como más certeramente las características de este síndrome, en las que se encuentra el retraso del desarrollo global, que es lo más frecuente observado, microcefalia, defectos cardíacos congénitos y bajo peso de nacimiento. También otras alteraciones observadas son, ¿cierto?, retraso del crecimiento intrauterino y postnatal también, o sea, son niños que van por debajo de sus curvas habitualmente de crecimiento. Se describen algunas dismorfias craneofaciales, que ya veremos, también anomalías neurológicas de discapacidad intelectual, quizás trastornos del aprendizaje o coeficientes intelectuales un poco menores que la población general, y algunos autores o algunos trabajos se describen también un riesgo aumentado de aborto. Entonces, como les decía, esta toxicidad por fenilalanina es independiente de si el feto o la guagua ha heredado, el hijo más bien, ha heredado PKU o no. ¿Ya? Sabemos que la fenilalanina cruza la placenta por transporte activo y se ha descrito que las concentraciones fetales de fenilalanina podrían ser hasta 2,5 veces la de la madre. ¿Ya? Entonces hay que tener especial cuidado en el control metabólico de la mamá, ¿ya? Y sobre todo en este periodo crítico de la embriogénesis, ¿cierto? En que se desarrolla el sistema nervioso central, ¿cierto? Cráneo y corazón, que es alrededor de la quinta y la octava semana de gestación. Sin embargo, esto es como un poco como el desarrollo anatómico, sin embargo, como el desarrollo después del cerebro, las conexiones siguen madurando y siguen produciéndose durante todo el embarazo, sabemos que el cuidado y el control metabólico debe mantenerse durante todo el embarazo, no solamente en el primer periodo, ¿ya? Entonces tenemos la madre PKU, ¿cierto? Que ahora está en edad reproductiva y por lo tanto tenemos estos riesgos eh, eh, potenciales en el embarazo. Por lo tanto, esto abre una preocupación mayor a nivel de salud pública mundial, ¿okay? Porque cada vez, con el aumento del tiempo, por supuesto, van siendo más las pacientes que van alcanzando edad reproductiva y por lo tanto hay más potenciales embarazos y con ello un potencial riesgo de consecuencias severas e irreversibles, ¿cierto?, en los hijos de estas mujeres PKU. Entonces, la reducción precoz de los niveles de fenilalanina en el embarazo reduce de forma dramática los problemas cognitivos, la microcefalia y el bajo peso de nacimiento. Entonces, ahí donde tenemos que poner el énfasis, ¿cierto?, de los programas de seguimiento actuales de adolescentes o mujeres, ¿cierto?, adultas con el diagnóstico de fenilcetonuria. Entonces, la ocurrencia, ¿cierto?, de las anormalidades que ya describimos tienen una relación directa con los niveles plasmáticos de fenilalanina en la madre.
Se describe que, o se reporta que el 85% de los hijos de madres con un mal control metabólico presentó microcefalia, mientras que solo se presentó en un 3% de los hijos con madres con niveles de fenilalanina adecuados. La cardiopatía congénita se presentó en un 2% de los embarazos con buen control metabólico adquirido antes de las 10 semanas de gestación, versus un 7% de las madres con mal control metabólico. Mientras 1% de los hijos de madres no PKU, de la población general, solamente presentan cardiopatía congénita, o sea, tienen un riesgo aumentado. Acá, en relación al coeficiente intelectual, tenemos este reporte, ¿cierto?, del estudio colaborativo de PKU materno, y que demuestra que pacientes que tienen un buen control preconcepcional, los hijos tienen coeficientes intelectuales promedios, el normal o elevado en el fondo, pero dentro de lo normal. Sin embargo, si tenemos un buen control metabólico, o sea, niveles bajo 360 micromoles por litro antes de las 10 semanas de gestación, se mantiene este mismo coeficiente intelectual, pero ya cuando tenemos niveles sobre 360 y hasta 600 micromoles por litro, o sea, esto de entre 6 y 10 miligramos por decilitro, ¿cierto? Hasta las mismas 10 semanas de gestación, ya el coeficiente intelectual va cayendo. Y si mantenemos niveles, aunque estén dentro de lo normal, o sea, entre 120 y 600 micromoles por litro, o 2 y 10 miligramos por decilitro, pero ya después de las 10 semanas de gestación, el coeficiente intelectual ya cae más de 10 puntos. Entonces, se infiere, ¿cierto?, que hay una correlación inversa entre el coeficiente intelectual, talla, peso, circunferencia craneana también al nacimiento y el número de semanas hasta el control metabólico de la madre. Acá vemos que incluso teniendo niveles adecuados de fenilalanina plasmática, pero si se adquiere después de las 10 semanas, también es deleterio. Y la variabilidad de la fenilalanina sabemos que también afecta de manera negativa en la aparición de las características del PKU materno, y se tomó, este estudio tomó 3 grupos de mujeres embarazadas, ¿cierto? Grupo 1 con un excelente control metabólico, con promedios dentro de lo normal y fenilalanina máxima también dentro de los rangos recomendados. El grupo 2 tuvo un control moderado con fenilalanina dentro del rango recomendado, pero con una fenilalanina máxima por sobre lo recomendado, ¿cierto? Y el grupo 3, esto está expresado en miligramos por decilitro, ¿ya? El grupo 3 con un pobre control metabólico, porque tuvo fenilalaninas promedios sobre los niveles recomendados y además fenilalaninas máximas también mucho más elevadas. Y entonces, como observaciones, ellos describen que el grupo 3 es el que estuvo peor en incremento de peso, grupo 1, o sea, el que tenía buen promedio, el grupo 2 que también tenía buen promedio, pero con alguna mayor variabilidad, tenían mejores tallas de nacimiento que el grupo 3. El grupo 1, o sea, que no superó los 6 miligramos por decilitro, los 360 micromoles por litro, tuvo mayor circunferencia craneana. El grupo 1 también tuvo mayor coeficiente de desarrollo, y el grupo 1 y el grupo 2 tuvieron mayores coeficientes intelectuales medidos incluso a los 4 y 6 años, ¿ya? O sea, eso nos habla también, como les decía, que hay estas alteraciones neurológicas posteriores también al nacimiento y en el neurodesarrollo, posterior como la preescolar y escolar. Describen ellos que igual todas las mujeres presentaron una variabilidad, ¿cierto? Y que el pic o la mayor variabilidad fue entre las 6 y 10 semanas de edad gestacional, esto por, cierto, al principio la mala tolerancia, las náuseas, vómitos, y que van a alterar entonces los niveles con mayor facilidad. Y como también les mencionaba que se describen algunas dismorfias faciales en estos pacientes expuestos a fenilalaninas altas durante el embarazo, se reportó en este paper, que es antiguo, pero no por eso menos válido, ¿cierto? Que el 19% de los hijos de madres con control metabólico preconcepcional, o sea, solamente el 19% de los hijos de madres con control metabólico preconcepcional presentaban dismorfias. Sin embargo, un 62%, esto sube o se eleva a un 62% cuando el control no se alcanza a las 20 semanas de gestación. Esto es bien tardío, ¿ya? Y las principales manifestaciones que se describen son epicanto, ¿cierto? Este pliegue en la parte interna de los ojitos, el filtrum largo, o sea, el espacio acá entre la nariz y el labio superior,
y algunas malformaciones nasales, como narinas antevertidas, como estas naricitas más abiertas, etc. Esto es lo que se puede observar y que son parte del diagnóstico diferencial con el síndrome alcohólico fetal. Entonces hay que igual estar atento porque acuérdense que en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el inicio de los programas de pesquisa neonatal son más o menos recientes, por lo tanto todavía hay mujeres en edad fértil y ahora con los retrasos de la maternidad y todo eso, hay mujeres en edad fértil todavía que pueden no haber sido beneficiadas por estos programas de seguimiento, por lo tanto pueden no tener un diagnóstico. Y nos ha pasado a nosotros en nuestro grupo que hemos diagnosticado a 2 madres con PKU por la existencia del síndrome de PKU materno en sus hijos. Entonces, ¿cómo, cierto, obtener un buen resultado en el embarazo de una mujer PKU? Planificar los embarazos. Esta es clave de planificar los embarazos porque los mejores resultados, como ya vimos en alguna de los papers que les mostré o de las estadísticas que les mostré, los mejores resultados van a ser cuando el nivel metabólico adecuado se alcanza antes de la concepción, de manera preconcepcional. ¿Ya? Eso, lo que comentaba acá. Y hay que mantener los niveles de fenilalanina plasmáticos dentro de los rangos recomendados durante todo el embarazo, porque como les decía al principio, claro, es clave para la embriogénesis las primeras 10 semanas, pero después el desarrollo cerebral y neuronal persiste a lo largo de todo el embarazo, por lo tanto, los efectos dañinos pueden producirse en cualquier momento del embarazo. Y sabemos, y lo que se describe es que los niveles de fenilalanina superiores a 6 miligramos por decilitro o 360 micromoles por litro van a aumentar el riesgo teratogénico de la FAF. Entonces, la recomendación para las mujeres que quieren embarazarse o durante el embarazo es mantener niveles bajo 360 micromoles por litro. Estas recomendaciones, ¿cierto?, del NIH del 2012, se basan, ¿cierto?, en un sistema multidisciplinario integrado para pacientes PKU, o sea, lo que recomiendan en realidad es tener como un sistema multidisciplinario para pacientes PKU que tenga un método confiable y fácil de aplicar para la monitorización de niveles, o sea, por ejemplo, medición de niveles en gota de sangre seca, ¿cierto? Y que haya programas especialmente diseñados para mujeres PKU en edad fértil, porque como sabemos tienen peculiaridades o particularidades especiales para cada grupo que vamos también a detallar un poquitito más adelante. Y se reevaluaron en el 2012 en realidad se reevaluaron estas recomendaciones, dado los nuevos avances en tratamiento, manejo de PKU, ¿cierto? La aparición del VH4 y además enfocados en otros puntos como los outcomes a largo plazo y manejo de por vida, que antes no estaba tan claro, ¿cierto? PKU embarazo, dieta y manejo nutricional, intervenciones farmacológicas que han ido apareciendo también a lo largo del tiempo y también la mayor posibilidad o facilidad, ¿cierto?, para estudios moleculares, algunas otras nuevas técnicas diagnósticas y consideraciones epidemiológicas. Entonces, el consenso vuelve a recomendar que los mejores resultados en PKU materno se consiguen cuando se mantienen niveles plasmáticos de fenilalanina entre 120 y 300 micromoles por litro, de manera, ¿cierto?, preconcepcional y después durante todo el embarazo. Así que eso es lo que cuando hablamos de buen control metabólico es entre estos niveles de fenilalanina. Y que dicen las guías clínicas, ¿cierto? Que el desarrollo fetal entonces es óptimo con niveles de fenilalanina menores o inferiores a 360 micromoles por litro previos a la concepción, que hay una relación lineal, ¿cierto?, entre niveles de fenilalanina mayores de 360 durante la gestación y menor coeficiente intelectual del feto en desarrollo, y niveles elevados de fenilalanina en las primeras 8 a 10 semanas de gestación se asocian entonces con mayor riesgo de cardiopatía congénita y retraso del crecimiento intrauterino. En relación a la tolerancia, también sabemos que varía y se afecta a medida que va aumentando el embarazo y eso también le agrega una complicación, ¿cierto?, al manejo nutricional, porque como vemos acá en la línea gris, ¿cierto?, la más clarita, la línea continua, son la tolerancia, ¿cierto?, de los gramos, o sea, los gramos de proteína por día, y en la línea negra se van viendo los niveles de fenilalanina. Entonces, vemos que a medida que aumentan las semanas de gestación y ya llegando, ¿cierto?, al tercer trimestre, la tolerancia o la ingesta de proteína se aumenta de manera bien importante y tenemos que
para mantener, ¿cierto?, la fenilalanina dentro del rango recomendado. Entonces también eso le pone un grado de dificultad, ¿cierto?, al manejo nutricional, porque hay que ir monitorizando y probablemente agregando fenilalanina a la dieta de la mamá, pero sin poner en riesgo, ¿cierto?, el control metabólico. Eso. Otros aspectos también, y como mencionaba en esta revisión del NIH, ¿cierto? La tetrahidrobiopterina, el pH4, que sabemos, eso sí que es para un grupo determinado de pacientes, ¿cierto? Que son los pacientes respondedoras. No se ha demostrado toxicidad, incluso en recién nacidos, que también a veces se usan y se hacen estas pruebas de pH4. Hay casos aislados, bueno, y también con el tiempo han ido apareciendo algunas series de casos y más evidencia al respecto. Y que combinada con dieta, ¿cierto? Evitaría esta mayor variabilidad en los niveles de fenilalanina. Hay modelos animales también que apoyan resultados normales con BH4 y que incluso plantean, postulan que podría atravesar la placenta y estimular el funcionamiento, un mayor funcionamiento de la enzima fetal y con eso también, ¿cierto?, ayudar a bajar los niveles plasmáticos maternos. Sin embargo, se necesitan estudios complementarios más grandes y quizás randomizados, controlados, ¿cierto?, para apoyar el uso. Sin embargo, como les digo, es para este grupo más restringido de pacientes que son respondedores a BH4 y no como una medida general para todos los pacientes. En relación a la tirosina, no se desconoce o no se ha estudiado en realidad suficiente, se desconoce el efecto o qué rol cumpliría en la producción, ¿cierto?, del síndrome de PKU materno. La suplementación eventualmente podría mejorar los resultados fetales, pero las indicaciones en el fondo son como las mismas que para los pacientes PKU. El estudio colaborativo no encontró relación entre los niveles de tirosina materna previos y durante el embarazo con los defectos fetales. No se ha estudiado entonces la seguridad tampoco de la tirosina en el embarazo, por lo tanto no se recomienda suplementar de regla a todas las embarazadas, sino que solamente se tienen niveles bajos de tirosina y por supuesto no reemplaza la dieta restringida en FA y tan solo la suplementación de tirosina, independiente de la dieta, tampoco va a disminuir, ¿cierto?, los efectos negativos sobre los pacientes PKU, ni menos sobre los embarazos. Bueno, esto como les decía son series de casos que han ido apareciendo, que no los vamos a detallar ahora en realidad, y entonces nos vamos más bien a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, entonces, que toda mujer en edad fértil debe recibir entonces consejos sobre los riesgos fetales en un posible embarazo, en un embarazo. Ellos también recomiendan que la educación en relación al síndrome de PKU materno sea muy precoz, ya lo ponen acá como del momento desde el diagnóstico y que después sea reforzado durante todo el seguimiento, y derivada a centros especializados cuando, ¿cierto?, se llega a la adolescencia probablemente. Hay que ofrecer consejos genéticos. Toda mujer PKU, HFA con una hiperfenilanemia embarazada debe ser evaluada, ¿cierto?, con ultrasonografía para ir pesquisando las malformaciones congénitas. Y esto es lo que les decía antes, que tenemos que estar atentos, ¿cierto?, que cuando veamos o cuando nos llegue un niño con características sugerentes de un síndrome de PKU materno, tenemos y una mamá, por supuesto, con un diagnóstico no conocido, hay que examinar a la mamá, ¿cierto?, y hay que pedirle medición de fenilalanina en plasma a esa mamá. Y lo otro es asegurar, ¿cierto?, el apoyo social, suplementos alimentarios y controles periódicos a las mujeres en edad fértil y, por supuesto, a las embarazadas durante todo el embarazo. Este artículo lo puse porque recalca, ¿cierto?, la importancia del rápido control, la importancia de adquirir o alcanzar un control metabólico rápido y la importancia que tiene, ¿cierto?, la intervención nutricional en estos resultados. Ya entonces se evalúa el efecto de la intervención por nutricionista en el control metabólico y en el outcome de estos embarazos. Se analizaron 35 embarazos de 20 mujeres y se encontró que había una diferencia significativa de los niveles de fenilalanina de mujeres que lograron un control metabólico precoz versus un control metabólico tardío. ¿Ya? O sea, como decía, lo importante es, y el
punto de corte ellos lo ponen en la segunda visita. Si a la segunda visita ya tenemos niveles de fenilalanina dentro de los rangos recomendados, lo consideran como un factor predictor positivo, o sea, que ese embarazo lo más probable es que mantenga un control metabólico adecuado a lo largo de su desarrollo. Ya no así los pacientes que se demoran un poco más y que lo relacionan y lo ven con más dificultades de lograr un buen control metabólico a lo largo del embarazo. Y también describen cierto este aumento de la tolerancia de la fenilalanina a lo largo del embarazo, que es lo que les mencionaba yo anteriormente. Entonces esto apunta un poco a lo mismo, ¿cierto? Como prevenir el síndrome de PKU materno, ¿cierto? Y los factores reconocidos como importantes para lograr un buen control metabólico. Esto ya son trabajos bastante más nuevos, ¿cierto? Y ellos plantean y parten como de la premisa que las implementaciones actuales son insuficientes para las necesidades de las mujeres con PKU en edad fértil actualmente, que mencionan que los centros especializados en PKU de adulto y en embarazo son escasos, que el equipo médico y sobre todo el equipo obstétrico no está familiarizado con el tema, entonces pueden no darle la importancia necesaria a los seguimientos, a los controles. Es necesario, ¿cierto? Entonces ellos plantean que es necesario identificar factores que ayuden a las mujeres a reiniciar el tratamiento nutricional antes y mantenerlo, ¿cierto?, durante el embarazo, de tratar de identificar cuáles serían estos factores que ayudarían, ¿cierto?, a las mujeres a retomar su tratamiento, y se hizo, o sea, esto se hizo mediante, ¿cierto?, una evaluación retrospectiva multicéntrica de 2 centros alemanes, enfocada en las necesidades de las mujeres en esta importante etapa de sus vidas. Fueron identificadas 65 madres, solo 54 contestaron el cuestionario y que de entre ellas se sumaban 81 embarazos, 7 cuestionarios fueron excluidos, 2 porque tenían uso de sapropterina y 5 porque faltaban datos de laboratorio. Y se hizo una clasificación o se dividieron en 2 grupos, ya el grupo ideal en que tenían un excelente control metabólico con menos del 5% de los niveles sobre 360 micromoles por litro. Ellas sumaban un total de 23 embarazos y todos, todos menos uno, habían sido embarazos planificados y como característica de este grupo tenían un mayor nivel educacional. Y el otro grupo subóptimo, que en el fondo era todo el resto, ¿cierto?, de que tenían los niveles menos no tan buen un control metabólico subóptimo, ¿cierto? Y ellas aportaban 51 de los 51 embarazos y claramente un número mayor de embarazos no planificados. Es bien interesante que no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tolerancia de fenilalanina, frecuencia de medición de niveles, tipo de dieta implementada. Esto se refiere así que tenían un cálculo, o sea, se realizaban la dieta mediante cálculo o estimación nomás de la fenilalanina de los alimentos. Tampoco había diferencia en relación al número de embarazos, a la edad materna, al comienzo del embarazo. Entonces, acá están un poco las tablas del paper en que se ven en realidad las diferencias entre el equipo ideal o óptimo y subóptimo. Y en cuanto a ¿cierto?, a la planificación de los embarazos, que es mayor en el grupo ideal, ¿cierto?, pero no alcanzan a tener una diferencia significativa. Los promedios de fenilalanina claramente, bueno, difieren, ¿cierto?, porque era uno de los criterios de separación de ambos grupos. Llama la atención también acá que con una diferencia significativa está el nivel educacional y por supuesto, ¿cierto?, los niveles de fenilalanina durante el embarazo, ¿cierto?, el rango, que es mucho más amplio en el grupo subóptimo, los promedios, por supuesto, y la media, ¿cierto?, de los valores, que ahí sí tenemos una diferencia estadísticamente significativa, y por supuesto también en la aparición, ¿cierto?, de malformaciones o alteraciones atribuibles a la toxicidad por fenilalanina, ¿cierto? Acá defectos congénitos, en realidad ni uno de los hijos productos de embarazos del grupo óptimo o ideal, ¿cierto?, tuvieron manifestaciones o signos clínicos del síndrome de PKU materno, pero sí hubo bastantes en el grupo con un manejo subóptimo, ¿cierto? Y están las que ya habíamos hablado, defectos cardíacos, microcefalia, microsmia, alteraciones, ¿cierto?, del comportamiento, retrasó el desarrollo y
asistencia a escuelas especiales. Y lo otro que llama la atención, que describen la diferencia entre el grupo ideal y el grupo subóptimo, es como en la estimación de su propio control metabólico, como en la percepción de su control metabólico. Y acá, claro, en el grupo ideal había mucho más, o sea, mucho más, ¿cierto? Las pacientes eran mucho más realistas en cuanto a su control metabólico versus en el grupo subóptimo, que la mayoría tenía una sobreestimación de su control metabólico, o sea, pensaban que estaban mucho mejor de lo que realmente estaban. Eh, Así que también eso atenta contra, ¿cierto?, el control metabólico. Si ellas piensan que están bien, disminuye, ¿cierto?, la adherencia, disminuye el envío de muestras probablemente porque piensa que están bien, entonces no, eso también, como les decía, atenta contra un control metabólico más adecuado. Y acá lo que ellas, y el objetivo del paper, ¿cierto?, era identificar los factores eh, que eran de utilidad para mantener, ¿cierto?, o para retomar el tratamiento. Acá importante, ¿cierto?, el grupo ideal, que es el oscurito, y el grupo subóptimo, que es más en clarito. Importante de la información, ¿cierto?, de los grupos oficiales de apoyo, que es más importante para el grupo óptimo, ideal. La, las reuniones con otras madres PKU, ¿cierto? Bueno, para ambos grupos fue importante. La dieta, por supuesto, las clases de cocina o el consumo de alimentos aproteicos, bajo en proteínas, las muestras que les podían aportar de alimentos aproteicos, ¿cierto? Y el consumo de frutas y verduras, que al menos en ambos grupos el porcentaje que lo reconoce como importante es alto. Después, en cuanto al entrenamiento de PKU, videos, ¿cierto? Plataformas por internet, informaciones en folletos o material impreso. Y lo otro que también me llama la atención, que nosotros no lo aplicamos acá en Chile, que el grupo subóptimo incluso consideraba una buena herramienta considerar hospitalización cuando los niveles estaban altos y no podían, ¿cierto?, bajarlos. Así que eso es una herramienta que nosotros no usamos, pero que me pareció llamativo que apareciera. Conversación con los nutricionistas de adolescentes, con médicos, pediatras o adolescentólogos, ¿cierto? Que el control o el contacto se mantuviera durante, durante, claro, la planificación del embarazo, y eso, durante el embarazo, con los nutricionistas y todo, como el contacto entonces como con el equipo clínico, y después el soporte personal, por supuesto, de otras madres con PKU, familia y amigos, y la pareja, que esto también es importantísimo, y lo vemos nosotros en la práctica, que la pareja es un aliado súper importante como para el control metabólico de las pacientes. Acá este paper me pareció también bien interesante, que habla, ¿cierto?, respecto como al estado de salud de las mujeres en edad reproductiva con PKU, pero que también se puede aplicar, ¿cierto?, a las mujeres en edad fértil para todos los embarazos, o para todas las mujeres con algún error innato del metabolismo en edad fértil, ¿ya? Me parece importante, y que analizan mucho más allá del tema solo dieta, y que va bien en la mano que se anexa bien con el paper anterior, en el sentido también de las posibilidades y las diferencias en los niveles educacionales o socioculturales de ambos grupos, de mujeres con buen y mal control metabólico. Y acá entonces ellos reconocen o identifican algunas causas o algunas variables como distales o proximales, las llaman ellos, como por ejemplo los contextos políticos, el estado socioeconómico, los antecedentes culturales de los pacientes, cosas más proximales como el acceso a los sistemas de salud, ¿cierto? La posibilidad de tener seguridad de acceso a los alimentos, y que cómo eso influye en la planificación del embarazo, cómo puede influir de manera negativa en una adecuada planificación del embarazo. Y previo al embarazo, ¿cierto?, con ingestas
nutricionales o dietéticas inadecuadas, con un índice de masa corporal aumentado o disminuido, dependiendo de cada caso antes del embarazo, deficiencias en la ingesta de micronutrientes, o como desequilibrios nutricionales, algunas otras comorbilidades, ¿cierto? Y cómo eso también se perpetúa o aparecen otras cosas durante el embarazo, como, bueno, se mantiene la ingesta inadecuada, los cuidados femeninos de las mujeres, por así decirlo, las comorbilidades, las alteraciones en las ganancias de peso, ¿cierto? Ya sea para mucho o en exceso o en déficit, los imbalances nutricionales, los desequilibrios nutricionales y el aumento de morbilidad y mortalidad. Y cómo esto, por supuesto, va a traer consecuencias en los niños, ¿cierto? Con alteraciones en el crecimiento y en la composición corporal, en el desarrollo del cerebro y las funciones cognitivas, eh, como hay resultados del nacimiento más desfavorables y aumenta la mortalidad también en estos niños. Claro, y cómo todo esto repercute o se beneficiaría de estos programas de seguimiento entonces de enfermedades metabólicas. Acá un poquitito entonces entre estos factores distales o como socioeconómicos, ¿cierto? Las limitaciones de acceso a las atenciones de salud, sustitutos proteicos, por ejemplo, a los sustitutos proteicos sin fenilalanina o también tratamientos, que hay tratamientos farmacológicos, pero que no para todos no están disponibles o que bien son ineficaces en algunos grupos de pacientes, ¿cierto? Estos pacientes tienden a estar más desempleados y tener bajos ingresos, tienden a tener más trabajos como a tiempo parcial, y que describen, que esto también me pareció interesante, como algunas legislaciones que son beneficiosas para la gran mayoría de la población, como estas de etiquetado o impuestos mayores a las azúcares y todo eso, también plantean desafíos a veces que son, o sea, le suponen mayores desafíos a los pacientes de estos grupos pequeños con enfermedades metabólicas, ¿cierto? O restricciones que son no intencionales. Por ejemplo, claro, todos los alimentos con azúcares, que son los que pueden comer más libremente los pacientes con PKU, van a tener quizás en algunos países o por algunas legislaciones mayores impuestos o por los etiquetados hay como información a lo mejor no completa, etcétera. Entonces también a veces dificultan o plantean mayores desafíos para nuestros pacientes. Factores proximales también, algunas dificultades, ¿cierto?, en adherencias a la dieta. Sabemos que casi un cuarto o más, casi la mitad de los pacientes adultos descontinúan el tratamiento. También se empiezan a aumentar la frecuencia de la ingesta de alimentos de mala calidad, ¿cierto? Tenemos muchos pacientes que comen arroz y tomate, solamente eso, y tienen dietas menos variadas, ¿cierto? Para facilitar las cosas, por simplificarse. Y también estos factores principales afectan, ¿cierto?, que tengan bajos coeficientes intelectuales o algunas alteraciones en funciones cognitivas que van a dificultar, ¿cierto?, la autonomía en la dieta de estos pacientes. Y más particularmente salud en mujeres PKU, ¿cierto? Un gran problema, ¿cierto?, en la obesidad. Sin embargo, claro, las estadísticas son similares a la población general. Y se describe que hasta un 28% de las pacientes adolescentes con PKU tendría sobrepeso o obesidad. Esto también es muy interesante de estudiar y analizar. Estas alteraciones de la conducta alimentaria en pacientes, ¿cierto? Tienen alimentaciones restrictivas o consumos de alimentos como de manera como emocional o descontrolada, ¿cierto? Y la mayoría describe que tiene una relación desagradable con la comida. Si bien no se constituye un trastorno alimentario como tal, hecho y derecho con todos los criterios, pero sí se describe esta relación desagradable con la comida que por supuesto va a influir de manera negativa, como decíamos, en la calidad de los alimentos que ingieren, ¿cierto?, en las suplementaciones o en estos desbalances o desequilibrios nutricionales. Y claro, y como decíamos, también afecta eso en la calidad del patrón nutricional, y va a haber una fragilidad, ¿cierto?, nutricional, con mayores riesgos de déficits nutricionales de hierro, yodo, zinc, calcio, vitaminas, etc. Y en este mismo trabajo también analizan un poco más allá, ¿cierto?, la influencia de la genética, como esta es una enfermedad, ¿cierto?,
hereditario, por así decirlo, pero también hay factores epigenéticos importantes, la influencia de la dieta, los estilos de vida, ¿cierto? En como esta programación fetal, eh, y que y como también va a influir, por supuesto, la adherencia a la dieta, en los aportes de los micronutrientes y macronutrientes, y que todo eso, como les digo, todo esto estaría influyendo en esta programación fetal, pues más que nada como en cómo viene programado el niño desde la gestación. Entonces está este concepto, ¿cierto?, de programación metabólica fetal y la epigenética, ¿cierto?, que es este concepto que sugiere en realidad que el desbalance nutricional materno tendría un efecto persistente en la salud de sus hijos. O sea, como que, claro, lo setearía, o esta programación, más que planificación de embarazo, se refiere como a la programación genética del niño, ¿ya? Y que como malos estados nutricionales maternos han sido relacionados con alteraciones en la embriogénesis y el crecimiento fetal, con mayor riesgo cardiovascular y falla renal, por ejemplo. Y que esto tendría un efecto transgeneracional, ¿ya? Que esta epigenética fetal en el fondo influiría sobre la programación metabólica fetal. Eh, y por epigenética, ¿cierto?, nos referimos a estos cambios o a pequeñas alteraciones ambientales o, como decía, nutricionales, o etcétera, que pueden modificar la expresión genética y la función celular. No cambian el DNA, pero sí su expresión genética y la función. Y que eso podría, como les digo, influir en esta programación fetal. Y programación y con todas las patologías o cosas que pueden desarrollarse, ¿cierto?, durante la vida de esos niños. Entonces, el rol de los micronutrientes sería clave en la salud reproductiva. También sería importante, ¿cierto?, en la determinación de sobrepeso, obesidad y en la microbioma del intestino materno. Y que sería súper importante realizar intervenciones, ¿cierto?, para mejorar entonces el estado nutricional en mujeres PKU en edad reproductiva. Entonces, en el PKU materno se debe identificar cualquier oportunidad de mejorar el estado nutricional previo al embarazo. Y entonces ahí es como tenemos que unir, ¿cierto?, toda esta información que ya hemos visto, y que basarnos, por supuesto, en estos consensos internacionales y en toda esta literatura, estos análisis, como les decía, de estas visiones como más amplias que se están teniendo ahora de la salud materna en las pacientes con PKU, por supuesto, y todas las mujeres con errores innatos del metabolismo. Hay que también relacionarlo con protocolos nutricionales estrictos, pero más allá de solamente restringir, ¿cierto?, la ingesta de fenilalanina, sino que también preocuparse, como veíamos ahí, del tema de peso, de los micronutrientes, macronutrientes, microbioma intestinal, etc. Por supuesto que un pilar muy importante es la programación de los embarazos, ¿cierto? Y que sea a través de centros especializados para mujeres en edad fértil, y guías de manejo PKU, ¿cierto?, mujeres y embarazos, y que ahí, por supuesto, va a haber gran variabilidad dependiendo de los países, por lo tanto tiene que ser adaptado a la realidad de cada lugar. Entonces tenemos un efecto teratogénico conocido de la fenilalanina, ¿cierto? Es un síndrome con manifestaciones características que es prevenible mediante el manejo dietético. Entonces se debe mantener niveles de fenilalanina entre 2 y 6 miligramos por decilitro, estos 120 y 360 micromoles por litro. En Chile ya tenemos un grupo de niñas PKU en edad fértil y tenemos varios ya casos de PKU, de mujeres PKU que han tenido embarazos. La mayoría de ellos embarazos exitosos. Nos ha costado bastante, eso sí, ha sido difícil como lograr esto de la programación de los embarazos. Sin embargo, vamos avanzando en que por lo menos las mujeres sepan que inmediatamente o diagnostiquen precozmente sus embarazos y que adquieran un control metabólico lo más precoz posible, ¿ya? Hay necesidad de control por equipos especializados con protocolos locales, acceso a fórmulas lácteas especiales, y por supuesto hay que tener consideración de todos los otros aspectos del manejo, como les mencionaba, estos otros últimos papers, por todo este aspecto de la microgenética, o sea, la epigenética, perdón, y todos los otros factores nutricionales que podrían influir en el desarrollo de patologías posteriores en los niños de estas mamás. Eso. Muchas gracias.